Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, bienvenidos en el estudio de la Escuela Sabática, Asociación General. Nos gustaría presentarle nuestra nueva lección que es del sábado 11 de enero 2014. Justificación y santificación por la fe. Continuamos prácticamente el tema de la lección pasada. Con ayuda del Señor queremos empezar con una oración en silencio. Amén. Como siempre vamos a hacer un repaso de la estructura y de la composición de la lección antes de empezar a hablar de los detalles. El primer subtítulo, principales funciones de la ley, indica que la introducción de esta lección es muy parecida de la introducción de la lección pasada y está hablando de la función de la ley. ¿Por qué la ley se menciona aquí, relacionado con la justificación y con la santificación por la fe? Porque otra vez debemos entender que la medida de la santificación y la medida de la justificación es la ley. Es muy importante conocer cómo es la relación de la ley con la justificación, con la santificación. También vamos a hablar de las obras y de la gracia, de la fe. Todo eso está cubierto con estas dos lecciones, la lección pasada y la lección que vamos a tener hoy. Seguimos más adelante con el próximo subtítulo, que es para recibir la justificación. ¿Qué es necesario para recibir la justificación? Y cómo se recibe. Vamos a ver estudiando estas varias preguntas bajo este subtítulo. El próximo subtítulo, justicia imputada y sus resultados. Y en las preguntas que incluye este subtítulo no se habla mucho de, especialmente no se menciona la definición de la justicia imputada, justicia impartida, pero sí la estructura de la lección está tomando en cuenta exactamente estos términos y lo explican con los versículos bíblicos y los testimonios. El Espíritu Santo obra para transformar. Vamos a ver el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en nosotros, y esto se menciona como así en las preguntas 5, también la pregunta 6. Esta lección tiene 8 preguntas, por eso tenemos una último subtítulo, participantes de la naturaleza divina, que es prácticamente la última pregunta y un asunto muy importante, lo más importante prácticamente. Y vamos a ver, esta lección está mencionando algunos testimonios, algunos versículos que son sumamente importantes para el entendimiento correcto del tema de la justicia por la fe y la santificación. Por eso debemos cuidadosamente estudiar la lección, darle la importancia necesaria a las preguntas, explicar a nuestros hermanos los asuntos y las preguntas, y es muy probable que en algunas preguntas van a surgir aparentemente contradicciones, y debemos estar preparados a responder a estas preguntas, y ahora vamos a tocar esto cuando llegamos a los detalles. La primera pregunta dice: ¿qué importante función desempeña la ley para que el hombre sienta la necesidad del Salvador? En su desesperación, ¿dónde puede apoyarse el pecador? Bueno, eso es la pregunta introductoria. Veremos aquí en la pantalla nuestros versículos.
Y tenemos los versículos de Romanos 7:7, Gálatas 3:24 y Romanos 3:24. Todos esos tres versículos están mencionando diferentes ángulos y temas importantes relacionados con la ley de Dios. El versículo 7 entendemos que sin la ley no podemos saber qué es el pecado. Entonces la ley está prácticamente mostrando qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo santo y qué es el impuro. Y por eso sin la ley no podíamos conocer el pecado. Por eso la ley es sumamente importante para entender qué es la justicia, la medida de la justicia, la medida de la santidad. Prácticamente la ley de Dios es la mente de Dios, es su amor y una revelación de su carácter. En Gálatas 3:24 vamos a ver un otro aspecto de eso, de la manera que la ley, nuestro ayo, fue para llevarnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Este tema también se menciona en el testimonio, las primeras líneas del testimonio, Mensajes Selectos, tomo 1, dice: la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. ¿En qué manera la ley está nuestra guía? En la manera que Él muestra el pecado, Él muestra la necesidad que tenemos, pero en lo mismo tiempo la ley no puede cumplir con nuestra necesidad, no lo puede ayudar, no puede compartir con fuerza que nosotros necesitamos para cumplir con la ley. Entonces, la única forma que nosotros podemos cumplirlo es ir a Jesús y recibir de Él, entonces, este poder importantísimo que solo Él nos puede dar. El próximo versículo, siendo justificados gratuitamente por la gracia, por la redención en Cristo Jesús, está indicando que la justificación es gratuita por gracia, no por obras. Y si se recuerdan, esto fue el tema que también nosotros estudiamos bien en la lección pasada. También el asunto de la gracia y del don de la justicia, vamos a ver también algunas otras de las preguntas de la lección. Vamos ahora a la segunda pregunta. ¿Qué se requiere del pecador antes de ser justificado? ¿Qué implica el verdadero arrepentimiento? Dos preguntas. Y la pregunta número 2, una es de los requerimientos y las condiciones que debemos cumplir para obtener la justificación. Y la segunda es, ¿qué es un verdadero arrepentimiento? Bueno, la pregunta misma prácticamente responde un poco su misma, diciendo que, bueno, para obtener la justificación debemos pasar por un arrepentimiento genuino. Eso se está revelando muy bien en 2 de Pedro, el versículo de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno parezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, hay más versículos bíblicos, por ejemplo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, donde está la predicación de Pedro y él presenta a Cristo y todo lo que escuchan dice: ay, ¿qué hacemos entonces ahora? Entonces él dice: arrepenteos y debemos bautizarnos para que ser salvos y recibimos el Espíritu Santo. El 1 Juan 1:9 menciona
el de la confesión. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados. Bueno, en Lucas capítulo 15 se habla de la parábola del hijo pródigo que está perdido y prácticamente está viniendo al conocimiento de qué ha sucedido y toma la decisión a regresar en casa. Y también en Lucas 18 tenemos un otro caso del publicano y el fariseo y cómo uno regresó en su casa justificado y otro no. Todos esos dos ejemplos son muy importantes para entender prácticamente qué es el arrepentimiento y cómo podemos obtener la justicia. Y en todos esos casos tenemos diferentes condiciones que deben ser cumplidas para obtener este don gratuito que es la justicia de Cristo. Por ejemplo, una de las fundamentales condiciones que debemos cumplir es el deseo de obtenerla. Eso es el caso del publicano y eso es el caso del hijo pródigo. Debemos desear, debemos pedir esta justificación. Debemos sentir la necesidad y la ausencia de justicia que nosotros tenemos. Debemos tener dolor, hambre y sed de la justicia para obtenerla. Bueno, es una condición. La otra condición es confesar los pecados, confesar la maldad, como dice aquí el versículo, que limpia toda la maldad. Y también, como dice Pedro, debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Eso es, bueno, vemos aquí algunas pautas de arrepentimiento genuino y también algunas condiciones que son necesarias para obtener la justicia de Cristo. Seguro surge una pregunta importante en ese caso, como que en la primera pregunta el testimonio, el versículo bíblico habla de recibir la justificación por gracia gratuitamente, y la pregunta 2 habla de condiciones. Entonces, ¿cómo es posible que la recibimos gratuitamente y en lo mismo tiempo se requiere arrepentimiento, confesión, oración, vamos a decir, y apartarse del mal y todo eso, como dice el testimonio? Vamos a ver este asunto en las preguntas hasta 3 hasta 5 se aclaran y vamos a ver la respuesta de esta pregunta. Tenemos paciencia y debemos calmar también las preguntas si surgen ellos en nuestras iglesias. Llegamos a pregunta número 3. Vamos a ver qué sucede en pregunta número 3. Tenemos aquí Hechos capítulo 20. Y el segundo, Corintianos, capítulo 7. ¿Podrá haber salvación sin arrepentimiento y fe? Bueno, vamos a ver, es la continuación de pregunta número 2, de qué es el arrepentimiento y la importancia del arrepentimiento. El versículo en los Hechos dice, como nada que fuese útil, rígido y no anunciaros y enseñaron públicamente y por las casas testificando y a los judíos y los gentiles arrepentimiento antes Dios. Arrepentimiento antes Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, no hay duda que los apóstoles y la iglesia cristiana estaba hablando y predicando del arrepentimiento genuino. La mejor respuesta encontramos aquí en el testimonio. El arrepentimiento está relacionado con la fe y no es presentado con insistencia en el Evangelio como enseñanza para la salvación. Pablo
predicó el arrepentimiento. Dijo, nada que fuese útil haré ido de anunciaros y enseñarlos públicamente y por casas y por las casas, testificando a judíos y los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Entonces entendemos que el arrepentimiento es algo muy importante. El arrepentimiento es parte de nuestra fe, pero en lo mismo tiempo aquí tenemos algunos otros versículos. Vamos a ver en Hechos 5:30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, al cual vosotros matasteis, colándole y un madero, y este ha de Dios ensalzado en su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Muy importante ese versículo, entendiendo que prácticamente el arrepentimiento es importantísima parte de la justicia de Cristo, de la salvación. ¿Y cómo funciona eso? Otra vez tenemos este dilema a entender cómo que el arrepentimiento es tan importante, es una condición absoluta para obtener la salvación y también la justificación. En lo mismo tiempo tenemos todo eso recibido ya gratuitamente hasta antes de conocer a Cristo. En Gálatas 5:22 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, bondad y fe. Bueno, aquí en Gálatas prácticamente se entiende que todo eso, arrepentimiento y todo eso, es como un fruto del Espíritu Santo, pero este asunto se va a desarrollar más bien o mejor en las próximas preguntas. Aquí el testimonio también es importante considerar. Ahora bien, ¿cómo es que se arrepiente al ser humano? ¿Es algo que proviene de sí mismo? No, porque el corazón natural está en enemistad con Dios. Entonces, ¿cómo puede el corazón natural despertar al arrepentimiento cuando no tiene poder para hacerlo? ¿Qué es lo que indica al hombre al arrepentimiento? El Cristo Jesús. Entendemos entonces que todo proviene de Jesús. La fe, el deseo de obtener la justicia, el deseo de considerar la ley de Dios, de leerlo, de abrir la Biblia, de tener fe de la existencia de Cristo. Todo eso proviene de Dios y nada proviene de nuestra naturaleza humana caída, porque sabemos que está en una enemistad, dice, con Dios. Vamos a seguir adelante y consideramos la próxima pregunta, la pregunta número 5. ¿Qué sucede cuando el pecador arrepentido es justificado? Bueno, primero la pregunta 4 ya respondió a este asunto. ¿Cómo es posible que de un punto de vista la justicia, la santificación y la redención son un don gratuito por gracia, y de otro punto de vista requiere arrepentimiento, confesión del pecado, fe, requiere una confesión, extender las manos y recibirla? Entonces entendemos que todo eso es necesario, porque todo prácticamente es fruto de la obra del Espíritu Santo. Vamos a ver más ahora en la pregunta número 5. ¿Qué sucede cuando el pecador arrepentido es justificado? Romanos 5, versículo 1 y 2 dice, justificados por la fe tenéis paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe en esta gracia en la cual estamos
firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Otra vez volvemos a este punto importante, que todo sucede por fe. ¿Qué sucede cuando el pecador arrepentido es justificado? De acuerdo a Romanos 5, el primer fruto de la justificación es la paz. Si nosotros estábamos en una enemistad con Dios, ahora estamos en una amistad con Dios. Estamos reconciliados con Dios. En la misma dirección están los versículos en Juan, capítulo 5, y Romanos 6. De cierto le dijo: el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado tiene vida eterna. Otra vez entendemos la misma proporción y la misma fórmula que se mencionaba en las otras preguntas. Y en Romanos 6, más ahora libros del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Entonces entendemos, en acuerdo a los Romanos 6, no solo la paz viene como una consecuencia, un fruto de la justificación, pero entendemos que aquí viene también una liberación del pecado. Significa que tenemos el poder de resistir la tentación, resistir el deseo de pecar. En lo mismo tiempo, y hechos siervos a Dios, estamos ya bajo el control del poder divino y no más bajo el control de nuestra naturaleza caída. Tenemos como fruto la santificación y por el fin la vida eterna. La santificación viene como un fruto, pero también es un asunto de desarrollo, es un proceso que dura toda la vida. Y vamos a ver un poco más en las preguntas 6 y 7 por qué y cómo sucede esto. Pregunta número 6 dice: ¿qué poder transformador se apodera del creyente activo? ¿Qué poder transformador se apodera del creyente activo? Y tenemos aquí el versículo en Tito capítulo 3. No por obras de justicia de nuestro habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el lavacto de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. ¿Qué poder transformador recibimos nosotros? Es el Espíritu Santo, es la tercera persona de la deidad que está viniendo ahora en ayuda, está entrando y está formando, está transformando nuestra naturaleza. ¿Cómo sucede eso? Aquí dice: ¿por qué? Justificados por su gracia, seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Entonces, de un punto de vista, la justificación nos hace herederos de la vida eterna, pero en lo mismo tiempo, como una consecuencia de esa justificación, nosotros recibimos el Espíritu Santo, que está obrando una obra maravillosa de santificación, transformación interna espiritual de la persona. En Juan 16 también los versículos bien conocidos: pero cuando viene aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oíre, y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Espíritu Santo es como un puente, como una conexión
constante con Dios, un poder constante que Dios nos comparte para que podamos vivir una vida en acuerdo con la voluntad de Dios. En Deseado de toda la gente tenemos un testimonio importante. No por las decisiones de los tribunales o los consejos de asambleas legislativas, ni por los patricinos de los grandes del mundo, he de establecerse el reino de Cristo, sino por la implantación de la naturaleza de Cristo en la humanidad por medio de la obra del Espíritu Santo. Me gusta mucho esta parte del testimonio porque dice por el mérito de la implantación de naturaleza de Cristo. ¿Qué significa? Que esta implantación de la naturaleza de Cristo no es un momento, no es un chance, una cosa que sucede de una forma corta, pero es una implantación dependiendo de nuestro crecimiento. Más crecemos nosotros, más nos acercamos de la verdad, más se introduce esta naturaleza, se acepta y también se pone en obediencia nuestra naturaleza humana bajo el poder del Espíritu Santo. Con la ayuda de Dios queremos proceder a la pregunta número 7 ahora. ¿Cómo actúa el Consolador en la gran obra de regeneración de los hombres? Bueno, ya tenemos una indicación cómo el Espíritu Santo está actuando, está revelando primero la verdad. Pero ¿qué más está revelando el Espíritu Santo? Y eso lo vemos aquí en la pregunta número 7. Y cual Él viniere, regará al mundo del pecado y de justicia y de juicio. Me imagino que hay algún error aquí. En la 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 dice: y el Dios de paz os santifique en todo, para que nuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces entendemos que cuando el Espíritu Santo viene y comparte los dones del Espíritu, los frutos del Espíritu, mucha gente espera que entonces ellos van a ser capacitados de hacer milagros, sanaciones y otras cosas gloriosas. Pero aquí dice que el primero que el Espíritu Santo va a hacer es reprender el mundo del pecado, de justicia y de juicio. Entonces, bajo la guía del Espíritu Santo, prácticamente el mundo va a llegar a un arrepentimiento, a un conocimiento del pecado, conocimiento de qué es bueno, qué es malo, qué es pecado, qué es santo, qué es puro. Todo eso es un fruto del Espíritu Santo. Después vamos a ver en el 1 de Tesalonicenses, se habla que no solo vamos a conocer el pecado y aborrecernos del pecado por la influencia del Espíritu Santo, pero también vamos a recibir la paz y vamos a ser santificados. La santificación es una obra del Espíritu Santo en nosotros. Aquí tenemos un testimonio muy importante, Palabras de Vida del Gran Maestro, página 316. La santificación del alma por la obra del Espíritu Santo es la implantación de la naturaleza de Cristo en la humanidad. Otra vez tenemos un mismo concepto.
se está implantando, imprimiendo la naturaleza de Cristo en la humanidad. La religión de Evangelio de Cristo es la vida, un principio vivo y activo, en la gracia de Cristo revelada en el carácter y desarrollada en las buenas obras. Bueno, entendemos que como frutos de la justificación y de la santificación, de la aceptación de Cristo, desarrollamos entonces estas consecuencias que es bueno reflejar el carácter de Cristo y también ser preparados para las obras buenas, que no son nuestras obras, son las obras de Cristo, las obras del Espíritu Santo que Él está obrando o que Él está haciendo en nosotros y con nosotros. Bueno, vamos a la última pregunta, pregunta número 8. ¿De qué somos participantes cuando nos arrepentimos y aceptamos a Jesucristo como Salvador personal? Como nuestro Maestro queremos nosotros y qué haremos nosotros. Bueno, el versículo del 2 de Pedro es muy claro y está diciendo que todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos fueron dadas de su divina potencia por el conocimiento de aquel nos amado por su gloria y virtud, por las cuales nos has dadas preciosas, grandísimas promesas, para que por ellas fueros hechos participantes de la naturaleza divina, habido huido de la corrupción que está en el mundo por causa de la concupiscencia. Bueno, una cosa es conocer a Cristo teóricamente, otro nivel espiritual, vamos a decir, es aborrecer el pecado y apartarse del pecado bajo la influencia poderosa del Espíritu Santo. Otro es conocer a Cristo, recibir su justicia que nos libera de la carga de los pecados pasados, pero en lo mismo tiempo otra experiencia muy grande es participar en la naturaleza divina, que es prácticamente el nuevo nacimiento. Es cuando nosotros tenemos una naturaleza nueva, que no es más la naturaleza corrupta que nosotros heredamos y tenemos de nuestros antepasados, empezando con Adán, pero tenemos una naturaleza nueva, una naturaleza en la imagen de Dios. ¿Qué es esa naturaleza? ¿Cómo se recibe? ¿Y cómo podemos entender este privilegio, este don tan grande? Aquí tenemos algunos puntos muy importantes en el testimonio, el primer testimonio que tenemos relacionado con la pregunta 8. La verdad viene del cielo para purificar y limpiar a la gente humana de toda contaminación moral. Ella indice a la acción benévola, a un amor bondadoso, tiene y considerado hacia los necesitados, los afligidos, los que sufren. Entonces, el propósito de tener este don tan grande, la naturaleza divina, es para presentar o preparar un agente humano limpio de la corrupción y de la contaminación moral. Es increíble el poder que Dios imparta a nosotros. Es un poder sobrenatural. Es un poder que todos nosotros necesitamos para poder vivir una vida piadosa, una vida
en armonía con nuestro Padre celestial. Pero no debemos desanimarnos porque nuestro Señor Jesucristo es poderoso. Él es Rey de los Reyes, Él es nuestro príncipe, Él es nuestro sacerdote, Él es la ofrenda, Él es también nuestro sustituto. Y debemos entender que la perfección, la santificación, es en acuerdo de la esfera de nuestro conocimiento y es un don que Dios nos da con ayuda del Señor. El único que nosotros necesitamos es extender nuestras manos, desearlo, orar por Él, sentir el dolor del pecado. Y en lo mismo tiempo entendemos que hasta este dolor del pecado, este deseo de obtener la justicia y todo que está implicado en este proceso espiritual es prácticamente guiado por el Espíritu Santo, es un don del Espíritu Santo, y el único que nosotros necesitamos es no obstinadamente rechazar esta influencia, esta voz tan suave que está hablando en nuestra conciencia, pero hacer todo posible a recibirlo y ponerlo en el mando de nuestro cuerpo y de nuestra vida. Queridos hermanos y hermanas, que Dios le bendiga y que tenga un feliz sábado, también un feliz año nuevo. Tiene buen ánimo y no se olviden de compartir con otros la existencia de nuestra página web y de estas lecciones. Que Dios le bendiga. Un feliz sábado.